Buenas noches, señores, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas, doctor. Vamos a esperar unos segundos a que el resto de sus compañeros se integren. Por favor, señores, tengan la amabilidad de compartir sus videos. Por favor, señores, tengan la amabilidad de compartir sus videos. Bien, vamos a comenzar nuestra clase. Estoy tomando nota de quienes no están compartiendo sus videos. Les pido, por favor, en lo sucesivo hacerlo, porque eso es parte de nuestra nota de participación, ¿correcto? ¿Quiénes desean participar? Señor Quispe. Buenas, doctor. Respecto de lo que tratamos la última clase, yo le Ujú. comento sobre lo que son las fases del ciclo económico. Estas Ya. son cinco. Consisten en la recuperación, la expansión, el auge, lo que es la recesión y la depresión. Lo que es Ujú. la recuperación es, digamos, cuando hay una economía estancada o una economía que crece muy lentamente, es la primera etapa, por así decirlo, para tomarlo como punto del ciclo. Luego sigue lo que Ujú. es la eh, expansión, que empieza a incrementarse lo que es la economía, empieza a haber más inversión. Pero esto Ujú. depende mucho de cómo haya ido todo en la anterior fase de recuperación. Y luego Ujú. estamos en la parte del auge. El auge, digamos, es el punto máximo que está llegando en ese momento la economía en este ciclo. Y ya se podría Ujú. decir que desde acá empieza el punto de crecimiento. Luego seguiría lo que es la etapa de recesión. Bueno, en la recesión ya se ve lo que es el decrecimiento del ciclo anterior, de la etapa anterior, lo que es Ujú. menor inversión, más desempleo y ya está empezando a rebajarse todo. Y en la etapa de depresión, se podría decir que se han confirmado todo lo que había ocurrido en la etapa anterior, pues ya no hay mejora, todo está empeorando poco a poco, la economía está disminuyendo. Eso sería de la Bueno, clase anterior. gracias, señor Quispe. Eh, Señorita Cataño, puede bajar su mano, señor Quispe, por favor. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Voy a tratar sobre los principios de la ciencia económica, que también los vimos en la clase anterior.
Tenemos Ujú. primero el costo de oportunidad, que consiste en, digamos, yo tengo dos alternativas que a mi parecer son buenas, pero Ajá. dejo una alternativa para ir por aquella que he escogido. Por otro Ujú. lado, tenemos la marginalidad, que consiste en que se cambia el rumbo de la actividad económica solamente si el beneficio marginal es superior al costo marginal. Y, a ver, tercero tenemos el rendimiento decreciente, que es el incrementar un factor de producción, pero manteniendo los demás constantes que van a rendir beneficios cada vez más decrecientes. Y de estos principios nos puso ejemplos. No sé si de repente también quiere que aporte algún ejemplo diferente, pero, a ver, mencionando el Sí, concepto de los si principios. usted quiere hacerlo con un concepto diferente, con un ejemplo diferente, sería la forma, ¿no? Porque repetir el mismo ejemplo que yo di no es un aporte. Claro, ¿quiere que lo haga de todos los conceptos o solamente digamos de uno que me parece más interesante? Por Como ejemplo, usted se ha dado cuenta, yo doy libertad a mis alumnos. ya, Yo les doy libertad, a que ustedes trabajen conforme deseen. está bien. Continuando con otro de los principios que es el efecto de difusión Ujú. externalidad, como también se puede conocer, que consiste en que los beneficios que se generan en el desarrollo de una actividad pueden traer consigo perjuicios. En este caso, por ejemplo, cuando se fabrican hojas, las hojas que nosotros utilizamos, las hojas de papel, normalmente las empresas necesitan materia prima, en este caso que son los árboles. Y por tanto se incrementa, digamos, la tala de árboles porque ellos necesitan esta celulosa de la madera para poder generar una pasta y con ello generar estas hojas, ¿no? Entonces, yo digo, desde mi caso, desde mi punto de vista, personalmente yo no sé, estudio más o me concentro mejor cuando tengo las lecturas en físico o prefiero escribir que, digamos, escribir en la laptop o escribir en la tablet y Ajá. por eso considero que esta sería una externalidad de esta actividad económica que es la fabricación de hojas de papel. No, pero usted no fabrica hojas de papel. No, pero no fabrico, las consumo, o sea, las utilizo, Es que no pero hace no hace una refiero a actividad la actividad. económica. Usted no está haciendo una actividad económica. ¿Cuál es la externalidad de la fábrica de papel que utiliza cloro para hacer que sus hojas blancas lo sean? Cuando una fábrica desarrolla actividad económica y fabrica papel blanco, utiliza el cloro, ¿correcto? ¿Por qué? Ujú, Porque la celulosa de los árboles no es blanca, la celulosa es marrón beige. Para ujú. lograr que ese color blanquecino tiene que usarse lejía, y esa lejía luego se vierte al océano. Esa es una externalia. Usted no está desarrollando una actividad económica, usted está haciendo un tipo de consumo. Tal vez, si lo quiere nombrar así, irresponsable, tal vez poco amigable con el ecosistema, a lo mejor, pero usted no está ganando dinero a partir de esto, usted no está realizando actividad empresarial. No. Entonces no calza dentro de ese concepto. Ay, sí, ni aunque me ponga del punto de vista del empresario, que digamos está realizando la fabricación, pero trae consigo daños para, como usted lo dice, el medio ambiente, la reducción de la Amazonía, de los árboles. Es que claro, vuelvo a decirle, para que este principio se haga efectivo, tiene que haber una actividad económica. La externalidad no se produce con el consumo, la externalidad se produce con la actividad económica empresarial. La actividad económica empresarial es la que produce la externalidad. Si usted es el empresario que está desarrollando estos papeles, ahí sí calza en el concepto. Pero si usted es la consumidora, no, no calza. Entonces, el punto de vista era más del empresario, ¿no? Ujú. Sí, Uno de correcto. los principios, doctor, para terminar con esta parte de los principios, es la realidad, que nos dice que los incrementos o disminución de la cantidad no siempre reflejan el efecto real económico, ¿no? Y aquí, doctor, también una duda, porque yo hice una consulta la clase pasada Ujú. y era respecto de la diferencia de las finanzas públicas y el derecho financiero, porque en cuanto a las finanzas públicas, dijo que era parte de la economía y que se encarga de estudiar el gasto público y los tributos. Por otro lado, teníamos un análisis jurídico del derecho financiero que se encargaba de estudiar los gastos públicos y Ujú. tenía una forma de generar recursos, pero que eran diferentes a los tributos. A los tributarios. Sí, Recursos diferentes a los tributarios. Sí, correcto. sí, y en cuanto al derecho financiero, también en las clases anteriores había mencionado que estudian lo que son las finanzas públicas. Entonces, las Sí. finanzas públicas estaban dentro del derecho financiero.
y mencionó la clase, justo cuando yo le consulté, me dijo, no, pero lo analizamos desde dos puntos de vista, que es el análisis económico y el análisis. Ujú, Y esto no me quedó tan claro porque en su momento ya estamos acabando la clase y de ujú. repente y más adelante terminando las participaciones me puede ayudar un poco para poder No, diferenciar. en este momento, en este momento. Ok. A ver, usted puede analizar, señorita, este, a ver, qué fenómeno. Eh, Va a pasar lo siguiente. A ver, les cuento. Se está analizando en el entorno agrícola, se está analizando la escasez de agua que va a surgir entre este año y el próximo. Va a haber una escasez de agua, ¿ok? Esa escasez de agua ha sugerido que la producción de arroz tenga que disminuir. ¿Por qué razón? Porque para producir arroz necesito grandes cantidades de agua que no van a existir. La autoridad del agua dice no va a haber esa cantidad de agua, por consiguiente, las cosechas de arroz van a fracasar o van a tener van a tener pocos productos, ¿no es cierto? No, no se va a producir una cosecha de arroz importante. Usted puede analizarlo, señorita Cataño, este mismo efecto, desde el punto de vista económico o desde el punto de vista jurídico. Si lo analiza desde el punto de vista económico, usted nos va a decir, lo que va a suceder es que al haber poca producción de arroz, pues el arroz va a subir. Y ese arroz que va a subir, eh, ¿por qué? Porque va a estar escaso, va a generar un efecto en la canasta básica familiar. Ese es el análisis económico de ese fondo. En el análisis jurídico, usted puede decir, lo que nos va a tocar hacer es bajarle el arancel al arroz importado, al arroz que venga, no sé, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia. ¿Para qué? Para que el mercado interno no se desabastezca. Entonces, jurídicamente, usted está analizando qué es lo que tiene que hacer para atender ese problema. Entonces, cuando hablamos de las finanzas, hablamos de una parte de la economía que estudia precisamente la generación de recursos. Pero si hablamos de derecho financiero, estamos hablando de la parte jurídica que analiza la generación de recursos distintos a los tributarios y la forma del gasto. Entonces, hay que diferenciar si estamos viendo nada más las finanzas o el derecho financiero, que suenan similares, pero no es el mismo concepto. ¿Le ayudó? ¿Quedó más claro? Sí, doctor, ya un Pero, poco más. Gracias. ¿un poco más o no? Yo quiero que usted esté clarísima en qué es lo que estamos analizando, ¿ah? Es que sí, doctor, sí lo entiendo, pero de repente considero voy a tratar de ver otro tipo de actividades económicas para yo misma diferenciarlo, porque entiendo que el análisis económico, como se dice, es que se encarga de estudiar la generación de recursos y por otro lado el Ujú. derecho financiero se encarga de ver, si bien esta generación de recursos, pero desde un análisis jurídico, ¿no? Que es totalmente Así diferente. es Hasta diferente, ahí, hasta tiene ahí una sí finalidad me quedó distinta. claro. Tiene una finalidad distinta. Ok. ¿Alguien más? Doctor, yo quería justamente respecto de este tema complementar o Ujú. bueno, citar a lo que vimos en la primera parte porque me Ajá. recuerda mucho en general a lo que vimos respecto a la economía, en este tema respecto a las finanzas, porque en general entonces es explicar una realidad, pero sin dar una solución como tal, siendo el apartado jurídico directamente una solución con base en las normas con efectos económicos. Pues, realmente me recordó No, no le directamente lo entendí mismo bien, ahí. no le entendí bien. A O ver, sea, perdóneme, por favor. Perdóneme. ya. Vuelva a decirme porque no A ver. llegué a captar su idea. Respecto al tema de las finanzas, simplemente es una Sí, explicación de la realidad que ocurre por fenómenos sí, económicos. En el sí. apartado jurídico ya es la búsqueda directa de soluciones, pero por medio de las normas legales. Mm, no. No explicación. El análisis científico jurídico también es una búsqueda de conocimiento, también es una búsqueda de explicación, también es una búsqueda de predicción, también igual que cualquier ciencia. Pero lo que hace la materia jurídica es exponer ese planteamiento. Y dice, esta podría ser la mejor alternativa. Igual que la ciencia económica, sí,
La ciencia económica también plantea situaciones, porque está diciéndonos, si tú eres productor de arroz, no produzcas el próximo año. ¿Por qué? Porque vas a tener dificultades de agua. Entonces, está exponiendo una realidad, sí, que yo, productor de arroz, puedo asumirlo como no asumirlo, ya es potestad mía, ¿no? Si es que quiero considerar lo que dice la ciencia económica, lo que dice... Y la ciencia económica, como se darán cuenta, se vale de otras disciplinas para lograr su objetivo, ¿no? No es que de por sí nada más lo hace. Necesito el Interdisciplinario. conocimiento agrícola, necesito de un conocimiento meteórico, atmosférico, de la progresión de lluvias, o sea, una serie de situaciones que van a tener un efecto económico. Ambos van a proponer soluciones, pero desde su perspectiva correspondiente. En la ciencia jurídica, nosotros vamos a decir, a través de qué mecanismos atendemos el problema de la escasez del arroz, bajando el arancel del arroz al arroz importado. ¿Por qué? Porque lo último que nos interesa, lo más importante que nos interesa, porque lo último suena a lo menos más despreciable, y no es lo despreciable. La última finalidad, el fin último de la ciencia y de las cosas es lo más importante, ¿no? Entonces, el fin último de nuestro análisis jurídico es que la población no tenga efectos jurídicos negativos y en la economía que no tenga efectos económicos negativos. Cada quien toma su decisión. En materia económica, sí. En materia jurídica lo tiene que tomar el Estado. ¿Y el Estado qué tiene que hacer? Tiene que tomar esas previsiones Está, sobre la producción de arroz. claro, el cuerpo de acción de cada entidad en ese caso su función. Ya. Ujú. Gracias, doctor. Listo. Señor Villavicencio, Buenas noches, doctor. Una ¿cómo consulta, está? justo a propósito del ejemplo que usted estaba mencionando del Ajá, problema de escasez de agua. Usted sí. mencionó que desde la perspectiva jurídica se concluye, digamos, o se recomienda que se disminuya el arancel del arroz importado, ¿no? Esa va a ser una lógica conclusión. Claro, Esa va a ser una lógica conclusión. Que haya un especialista que diga eso, no, un experto en comercio exterior va a sugerir al claro, Estado ejecutivo, modifica mediante decreto supremo los aranceles para el arroz cuando haya la escasez. ¿Por qué? Porque afortunadamente nuestra Constitución dice, solo por ley se modifica la materia tributaria, salvo los aranceles. Y ahí está la razón. ¿Por qué le doy al Poder Ejecutivo la capacidad para modificar los aranceles? Porque es una toma de decisión inmediata que surge como consecuencia de estos efectos que son económicos, climatológicos y demás. Entonces el gobierno puede fácilmente tomar la decisión de bajar el arancel cuando sea necesario. Hoy día no es el momento. Va a ser la producción probablemente de acá a algunos meses. claro, pero en ese caso, el derecho financiero o al derecho financiero le pertenece recomendar sobre los aranceles. ¿No se supone que tendría que hacerlo el derecho tributario al ser un Claro, impuesto? claro, hacer un tributo. ¿O hay una conexión ahí por el tipo de gasto público, digamos, que pueda haber? Tome en cuenta lo siguiente. Los aranceles, ¿qué Ujú. cosas son? Tributos. ¿Y esos tributos a dónde van? Al Tesoro Público. Y Claro, al Tesoro Público, ¿quién es? El MEF. Y el MEF, jurídicamente, ¿dónde se ha estudiado? En el derecho financiero. derecho Entonces, financiero. ¿qué va a pasar? Que es otra previsión que se debe tomar. Como quiera que no se va a cobrar aranceles a ese tipo de productos, va a haber una disminución en la recaudación. Y ya se tiene que prever, voy a tener menos recursos porque, por ejemplo, no le voy a cobrar arancel a este tipo de productos. Siempre hay un efecto, hay una conexión inmediata. Claro, Recuerden lo siguiente, el derecho tributario era parte del derecho financiero en su origen, pero cobró vigencia y autonomía, sí, pero originalmente el derecho tributario era parte del derecho financiero. Entonces va a haber una conexión natural, siempre va a surgir. es un ejemplo claro cómo está vinculado realmente, ¿no? Esa era mi Hay una duda. vinculación. Claro. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Doctor, y bueno, para mencionar simplemente como participación, para complementar todo lo que han dicho mis compañeros, es Sí. indicar la posición que usted indicó, ¿no? Que el derecho financiero es aquel que estudia las finanzas públicas, ¿no? No es Ajá, que las regula, ¿no? Sino no las que reglas. hay una legislación o un conjunto normativo que regula directamente a las finanzas públicas. Sobre Claro, la base del análisis, sobre la base del sobre el análisis que hace el análisis, estudioso de la ciencia financiera, claro, de la disciplina financiera, sienta las bases normativas. Entonces, la normatividad debería estar acorde con el análisis científico. ¿Siempre se da así? claro, No, no siempre se da así, pero debería. claro, debería. Claro, y teniendo en Ujú. cuenta que
estos recursos dentro de las finanzas públicas que son reguladas por esta legislación son recursos no tributarios, ¿no? Eso quería aclarar nada. Claro, son recursos diferentes a los tributarios o no Claro, tributarios, es correcto. ¿Cuáles son esos recursos? Recursos directamente recaudados, recursos provenientes de la actividad empresarial del Estado, venta el de bienes de canon tal vez, ¿no? capital, donaciones. Esos son recursos financieros no tributarios. Claro. El canon y la regalía también entraría, ¿no? Ya que no son No, tributos también. no, ¿O no, no. no? A ver, la regalía sí, la regalía Ok. sí, pero el canon no. El canon es un porcentaje del impuesto a la renta que se destina para los fines de la localidad donde se ha desarrollado la actividad generadora de esa renta, especialmente en el Ah, caso ya de veo. recursos la extracción de recursos naturales. Entonces, ese es el canon. El caso de la regalía sí ha sido materia de discusión a nivel constitucional, inclusive, y la regalía pues no es tributo, ¿no? La regalía es una compensación por la extracción de un material que es de propiedad del Estado. Pues la regalía Comprendo. tampoco es. Ujú. Entonces, el canon es un tributo, es un porcentaje del impuesto a la Del renta. impuesto a la renta, ujú, que se queda en la Claro. zona que ha sido afectada por la actividad extractiva. Entonces sí es un tributo, ¿verdad? Porque la verdad que yo también recién estoy llevando tributario 1. Sí, Sí, yo sí, soy sí. de quinto ciclo, sí, por Ah, eso ya le está. No, preguntaba. está bien, está bien. Claro, Señores, lo que más tienen que hacer en esta clase y en todas las clases es preguntar. Yo estoy ya no a responder sus preguntas, porque claro. si ustedes no Muchas preguntan, no gracias. aprenden. Olvídense Sí, de de eso. verdad. No, señor Villavicencio. Gracias. Listo. Señor Larrea. Claro, justamente estaba viendo un diplomado respecto a tema constitucional y acá tengo la sentencia del caso de Telefónica contra el MTC en la sentencia Ujú. 002-18-1, en el cual justamente se discutía sobre si el espacio radioeléctrico que disponía Telefónica Mm, tenía que tener cobro del canon o no. Justamente se fue a apelar y se resolvió un infundado del recurso correspondiente a la resolución del Tribunal Fiscal o no. Y había justamente estas dos posturas sobre si era o no parado como tributo o no. Y pucha, la pregunta fue al final esta, ¿el canon minero tiene naturaleza tributaria o no? Hijo, el canon no. El canon es una forma de distribución de la renta. El canon es un porcentaje del impuesto a la renta generado en una circunscripción que se le devuelve específicamente a esa circunscripción. Se le entrega para que pueda compensar las externalidades que se producen como consecuencia de la extracción. La regalía, ese es otro concepto. Esa regalía no es tributaria. concepto, no es tributaria. Ujú. Gracias, doctor. No ¿Listo? es tributaria. Ok. ¿Alguien más, señores? Nuevamente, y probablemente hasta la próxima semana, tal vez nada más, voy a pedirles que tengan la amabilidad de participar. Hay varios de ustedes que no han hablado nunca todavía y obviamente su calificación ya va siendo cero. Más aún que solo tienen hasta la semana 7 para lograr calificaciones, porque la semana 8 ya es el examen parcial. Entonces, esta es la semana 4, nos quedan solo 4 semanas más, puntúan las participaciones hasta la semana 7. Entonces, les pido por favor, tengan la amabilidad de participar. Y no solo al comienzo, ¿no? Durante toda la clase. Preguntar ya es una forma de participar y yo la considero. Solo el hecho de preguntar. ¿Una respuesta mala puntúa también? Sí, puntúa también. De una forma distinta, pero puntúa finalmente. ¿Ok? Listo. Nadie más entonces. A ver, ¿dónde habíamos dejado nuestro tema? Estábamos hablando hablamos de las fases del ciclo económico. ¿Desarrollamos todas las fases? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Y ya empezamos a ver entonces eh, el concepto de derecho financiero. Sí lo vimos también, ¿no? Doctor, creo que, bueno, no definimos porque empezamos a ver sobre las finanzas públicas, justamente esta Ajá. división del análisis económico y jurídico. Entonces estamos en la diapositiva de la semana 3, ¿correcto? Sí, en la de finanzas públicas. Es de la Carla, semana 13. sí, la semana 3. Esto lo vimos, ¿correcto?
Sí, Características también, sí, doctor, sí lo vimos. y lo vimos también. Ah, sí, especialidad autónoma. Le damos un poquito de autonomía. No llegamos a revisar esta. Acá creo que nos quedamos. Si la memoria no me falla, ayúdenme, señores. ¿Vimos esto o no? Creo que no. En todo caso, creo que acá. Acá nos quedamos, correcto. Doctor, creo que ahí terminamos, luego dejo ahí para pasar a la otra. Ujú, sí, quedamos aquí. ¿Qué cosa determina la autonomía de una disciplina en materia jurídica? ¿Qué determina la autonomía de una disciplina en materia jurídica? Que tenga objeto de estudio, que tenga principios particulares y que tenga normas específicas. Eso hace que una disciplina sea autónoma, ¿correcto? Que tenga objeto de estudio. ¿El derecho financiero tiene objeto de estudio? ¿Tiene objeto de estudio, señores, o no? Señorita Cataño. Doctor, se había mencionado que el objeto, digamos, de análisis eran las finanzas públicas, pero no sé si Ya. debe considerarse también como objeto de estudio como tal. Sí, claro, porque las estudiamos. Sí, tiene un estudio, un análisis de estudio, un objeto de estudio particular. ¿Alguna otra disciplina de la ciencia jurídica estudia las finanzas públicas? Tributario, doctor. Bien. No, el tributario analiza el tributo, no las finanzas en El conjunto. tributario no analiza, sobre todo cómo el Estado genera sus recursos para luego hacer los gastos públicos. Cómo genera, cómo produce la generación de tributos, de los recursos tributarios. Pero como hemos dicho hace un momento, hay otros recursos de naturaleza financiera, como son los recursos directamente recaudados, las actividades empresariales del Estado, la venta de bienes de capital, eventualmente, por ejemplo, el endeudamiento también es una fuente de generación de recursos. Todos esos estudiados por el derecho financiero. Y los tributos, por el derecho tributario. ¿El derecho financiero tendrá principios particulares? Sí los tiene, sí los tiene. El derecho financiero analiza, vamos a ver hasta el hartazgo principios. Luego vamos a ver varias formas de principios, inclusive algunos planteados en el siglo XIX, vigentes, vigentes, imagínense, tantos años y aún así vigentes. ¿Y tiene normas específicas de derecho financiero? Sí, señor Malara. Doctor, cuando se dicen normas específicas, ¿es porque regulan las actividades relacionadas a lo que es la finanza pública? O sea, el tema de la constitución, Claro, hay materia constitucional, normas tributarias y todo eso. no, tributarias aquí no, porque si fueran normas tributarias deberían corresponder al derecho tributario, y en efecto así lo son. En el contexto de la Constitución hay normas de naturaleza tributaria, financiera, hay normas de naturaleza civil, laboral, penal. O sea, la Constitución tiene una serie de normas internas que tienen especialidades diversas. Dentro de ellas financieras también, claro que sí. La actividad financiera del Estado está también regulada en la Constitución. Pues forma parte de estas normas específicas, sí. ¿Qué otras normas? Todas las normas relativas al manejo de los recursos, a la oportunidad de la forma de su administración, a probablemente la generación de estos recursos, la disposición del gasto, la forma del gasto, la temporalidad del gasto y la forma de controlar ese gasto. Está regulado por normas en materia financiera.
Entonces, sí hay norma específica en materia financiera. Perfecto, doctor, gracias. Listo. ¿Alguien más? Ve algunas manitos levantadas. Por favor, no las bajen. Me gustaría mucho que sigan participando. Sí, doctor. Justamente iba a mencionar que una de las características por la cual el derecho financiero es autónomo es por lo que decía, que tiene normas especiales, ¿no? O sus propias normas, como por Ajá. ejemplo la ley de presupuesto público, ¿no? Es O una la norma ley directa. por ahí de endeudamiento, me parece, público Sí, también. claro. Son Sí. normas, digamos, específicas para poder manejar estos recursos estatales. Ujú. La ley de equilibrio financiero, el Estado, etcétera. Claro. Sí, efectivamente. ¿Alguien más? Bien. Entonces, vamos a llegar al convencimiento que el derecho financiero es autónomo. Sí. Lo cual quiere decir que es una ciencia separada del derecho. No, no es una ciencia separada del derecho. El derecho financiero es una rama, es una especialidad de la ciencia jurídica que goza de autonomía, pero que evidentemente se va a relacionar con otras especialidades. ¿Por qué? Porque si es una parte del derecho, es imposible que esa parte del derecho pues permanezca completamente aislada, ¿no? Va a tener una relación. ¿El derecho financiero va a tener una relación con el derecho constitucional? Sí. ¿Por qué? Porque el derecho financiero es analizado como las fuentes de financiamiento, como las fuentes de recursos para el Estado. ¿Y qué estudia el derecho constitucional? Estudia la formación del Estado, estudia la estructura del Estado y el funcionamiento del Estado. Y parte de ese funcionamiento está precisamente en el funcionamiento financiero. Claro está, claro está. El derecho administrativo. ¿Qué pasa con el derecho administrativo? El derecho administrativo es una especialidad de la ciencia jurídica que estudia ¿qué? La administración pública, la Más o relación entre menos, administrado y administración pública, más o la menos, gestión más de o menos. servicios públicos también. Claro. Estudia el papel del Estado con su rol de administración. El Estado administra una serie de recursos. ¿Qué recursos administra el Estado? El agua potable, por ejemplo. Los Recursos recursos naturales. naturales. El Los gas. Recursos recursos naturales. naturales, Ajá. servicios públicos también. Correcto. ¿Y Servicios por comunes ejemplo, administra el agua? por medio de A empresas de través de Sedapal, Cepal. Ares, y no solo Sedapal, hay La más sedes, por Autoridad ejemplo, en provincia. Nacional del Agua, ANA, Así es. también. Así Ujú. es. Ente Hay una regulador. autoridad específica que encuentra a esta, a este recurso protegiéndolo, porque por más que nosotros podamos tener un recurso natural como el agua, no lo podemos utilizar libremente. No podemos hacer con él lo que querramos. ¿Por qué no podemos hacer lo que querramos? Por una sencilla razón, porque es un recurso del Estado, no es un recurso particular. Su utilización tiene que solicitarse al Estado. ¿Y eso es parte administrativa? Claro que sí, es parte del derecho administrativo. El Estado al otorgar concesiones, al otorgar derechos, al permitir utilización de recursos públicos, está haciendo uso del derecho administrativo. ¿Especializado? Sí, claro, especializado, pero es derecho administrativo. ¿Tendrá relación el derecho financiero con el derecho penal? Delitos de Sí, peculado, finanzas públicas, autoridades en delitos de funcionariales. En cierta medida, sí, en cuanto al presupuesto y desviación de los fondos. En malversación de caso, fondos, claro. ajá, tergiversación del Mm, presupuesto, desviación. Entonces, sigue, sigue. No, ya terminé, doctor, disculpe. Delito de No hay colusión problema. también. Usan, Perdóneme. digamos, recursos del Estado para poder dar, otorgar algún tipo de favor, digamos, a los privados, ¿no? Nos realizan una obra Ya, pública, por ejemplo. Colusión. ok. Entonces, la mala utilización de los recursos financieros del Estado
acarrean una responsabilidad más grave dentro del derecho penal que la utilización de recursos privados. Mucho más grave, imprescriptible, perseguible, ¿no es cierto? Entonces, hay una relación del derecho financiero con el derecho penal. ¿Con el derecho tributario habrá alguna relación del derecho financiero? Creo que sí, doctor, porque sería como la otra parte, ¿no? La separación que usted dijo, que el derecho tributario lo hace a través de tributos y, bueno, el derecho financiero hace una labor parecida, pero mediante otros medios propios, por así decirlo, quizás del Estado. Busca recursos públicos, ok, pero ¿cuál es la relación que existe? Señorita Cataño. Doctor, en atención a lo que estamos conversando, el derecho Ajá. financiero se encarga de estudiar, de analizar las finanzas públicas y a su Ujú. vez las finanzas públicas estudian lo que es el gasto público y los Sí. tributos. Entonces ahí también encontramos una relación con el derecho tributario. Ya, pero no el derecho financiero, las finanzas públicas. Usted está combinando un aspecto económico con un aspecto jurídico. Tiene que diferenciarlos. El derecho financiero no estudia el tributo. El No, derecho financiero. Cuando usted habla de finanzas, está hablando de la parte de la economía, que es otra ciencia. La economía es una ciencia y el derecho es otra ciencia. ¿Ok? oh, Entonces no podemos relacionar eso. ¿Ya? A ya. ver, señor Villavicencio. Me parece que podría ser cuando, por ejemplo, el derecho tributario analiza los tributos, ¿no? O el impacto, ¿no? Y para vincularse al derecho financiero habría que ¿Ya? ver cómo estos tributos o el cobro de ellos, o la exoneración también, ¿no? Todo lo que tenga que ver con tributos, cómo impactan, digamos, en el gasto público. Justamente como mencioné en el caso, ¿no? Ahí está el Cómo, detalle. cómo impacta, cómo se relaciona, negativo o positivamente. Bueno, ok. El punto es el siguiente. El derecho financiero analiza la generación de recursos distintos a los tributarios y la forma del gasto. Entonces, para tener gasto yo necesito tener ingresos. Los estudios dentro del derecho financiero si son ingresos distintos a los tributarios. Pero si son tributarios, no los estudio dentro del derecho financiero. Pero una vez captado el recurso, sí analizo la forma en la que voy a gastar. Eso sí le corresponde al derecho financiero. Y esos tributos ya son parte del presupuesto público. Ya ingresaron como fuentes de financiamiento del gasto. Entonces, esos tributos, al ser gastados, van a ser analizados por el derecho financiero. ¿Se entiende? Doctor, entonces la relación que tienes es prácticamente la actividad económica del Estado. No, no, Por no, no. completo. La relación que tienen es que el derecho financiero va a estudiar la forma del gasto independientemente de cuál es el origen de esos recursos, pudiendo ser ingresos tributarios, pudiendo ser recursos tributarios. Entonces, los tributos se van a gastar en el análisis jurídico a través del gasto público, y eso lo estudia el derecho financiero. ¿Preguntas? Doctor, entonces diríamos que el derecho financiero estudia la manera de cómo gastar esos recursos que pueden ser tanto tributos como otros diferentes a los tributos. Sí, esa es una parte de su análisis, porque la primera parte del análisis del derecho financiero es la generación de ingresos distintos a los tributarios. Ya, ok. Ya lo va entendiendo mejor, creo, señorita Cata. Listo. Con el derecho empresarial, ¿hay relación? Bastante, porque es su repercusión en el A apartado ver, público. Estamos cuéntenos eso. en el En entendido de penumbra, que señor Larrea, ¿qué ha pasado? se apagó la Apagó la luz luz. por mi casa. Sí, no, pero en su mayoría de que las normas que afectan en general a todas las personas, en este caso los tributos hacia todos los sujetos que están en una respectiva renta, en este caso, tienen que tener Ujú. repercusión, porque es al fin y al cabo cómo estos van a generar, invertir o no en determinado lugar, o en determinado lugar donde más le beneficie. Ya, pero el derecho empresarial.
El derecho empresarial. a la hora de formar empresas. Si yo Ya. tengo determinada cantidad de patrimonio, determinados niveles de ingresos que me hagan acoplable a, a un impuesto a pagar, bueno, claro, un impuesto no, sino a una normativa financiera a regirme, debo acoplarme a eso. Ujú. Y en base a eso, la relación está ahí, Ya, o yo la detecto ahí. ya. A ver, ¿alguien más? ¿Cuál será la relación del derecho empresarial con el derecho tributario? Creo que podría ser que, por ejemplo, a veces el Estado usa al privado, o sea, las empresas privadas, para financiarse y así generar recursos. O sea, el Estado usa a un privado para generar recursos para él mismo, pero a la vez que es como un contrato, ¿no? Que toma y dame, algo así, por así decirlo. USA suena feo. Lo que pasa es que el privado le ha dicho al Estado que exista y al momento de decirle existe, le dice las fuentes de financiamiento que tú vas a necesitar y yo te las voy a proveer, porque las actividades que tú realices, Estado, me van a beneficiar a mí. ¿Quién ha creado al Estado, señores? ¿Quién Un ha pacto, creado un pacto social implícito o una necesidad de supervivencia entre mayorías. Realmente pero hay muchas quién? respuestas como tal. ¿Pero quién? ¿Quién crea el Estado? La sociedad. La sociedad. Claro. ¿Y en la sociedad están incluidos las empresas? Claro. Mm. ¿Y por qué a la empresa le interesa que el Estado exista? Para la seguridad jurídica, para su En propio general, sí, desarrollo, claro. Si no, evitar algún tipo. no podría existir una empresa. No podría constituirse una empresa. No existiría la empresa si no fuera por el No, Estado. no podría ser reconocida en cuanto a nivel registral, por ejemplo, ya en un apartado más No interno. habría derechos, no habría obligaciones, no habría nada. Entonces, el Estado es una fuente importantísima para el desarrollo económico, sí, trascendental. Sin el Estado no existiría propiedad. Sin el Estado no existirían contratos. Sin el Estado no existirían derechos. No, 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 ¿cómo? Los derechos son naturales, con naturales al ser humano. Así como cuál. Y miren, les estoy leyendo la mente. El derecho a la vida, ya, sí o no, que lo han pensado. El derecho a la vida es con natural al ser humano. Así. Eso le pueden decir ustedes a este joven Paul Flores. El derecho a la vida es natural al ser humano. No, no le podemos decir eso. Lo mataron. Entonces, ¿cuándo es que el derecho a la vida existe? Cuando el Estado genera su cumplimiento, cuando el Estado da las condiciones para que se respete ese derecho. ¿Qué pasa si no se dan esas condiciones? El derecho es un cuento, es un relato, deja de existir. ¿Cuánto más si el Estado no existiera? Si el Estado no existiera, señores, ¿qué cosas harían ustedes? ¿Qué harían si el Estado no existiera? ¿Han visto estas películas de Mad Max? Hay una nueva saga de Mad Max que no he visto. Doctor, Llegaríamos ¿dice la al anarquía? Porque si no anarquismo, hubiera sí. estado Sí. seríamos apátridas, no tendríamos ni siquiera nación. Nada. No, la nación somos nosotros. Lo que no tendríamos, tendríamos un régimen, una estructura, un Estado. ¿Qué Yo diría haríamos? que sería solo de los más fuertes, nada más. Sí, el que tenga las mejores armas. O sea, por eso les decía, la película Mad Max, ¿han visto alguno de ustedes? Sí. Si quieren ver una La verdadera, vería. vean la de Mel Gibson. Vean la de Mel Gibson, esa sí es buena. Las otras, no sé, pero yo soy tradicional. En las películas de Mad Max, lo que se muestra es precisamente un planeta post-apocalíptico donde la gente hace lo que quiere. Eso sería el estado, o la estructura social donde viviríamos si no existiera el Estado. Entonces, ¿la empresa necesita la existencia del Estado? Sí. ¿Las personas necesitan la existencia del Estado? Sí, por eso las creamos. Por eso creamos al Estado. A través del pacto social, a través de la Constitución, vemos el instrumento que hace que el Estado exista, para que nos dé una estructura organizativa para poder vivir de manera óptima. ¿Preguntas?
Entonces, hay una relación, señorita Castañeda. Sí, doctor, ¿me escucha bien? Sí, bastante bien. En lo último que acaba de decir, entonces, ¿cómo se valdría el Estado del derecho financiero para lograr eso dentro del ámbito del derecho empresarial? Porque no me quedó claro. Porque, bueno, yo entendí que lo que usted acaba de mencionar sería la relación o el rol que cumple el Estado mediante su regulación para asegurar de repente el comportamiento dentro de los agentes en el derecho empresarial. Pero Ujú. ¿cómo se vale el Estado del derecho financiero para lograr esa estabilidad dentro del derecho empresarial en todo caso? No se olvide que el derecho financiero es el estudio de la generación de fuentes de ingresos para el Estado y la forma del gasto. Las empresas existen para desarrollar actividades económicas y generar recursos a sus propietarios. Deberían existir también para satisfacer las necesidades del mercado. ¿Ok? ¿Quiénes compran en el mercado? Consumidores, Todos. ¿Y quiénes son los consumidores? todo, Podríamos, Privados, todo, Todo, personas, todo en empresas, general. las personas empresas, naturales, las personas y el Estado. claro, también. sí, también. ¿Qué compra el Estado en el mercado? Bienes y servicios. ¿Cómo cuáles? Mm, Empresas de construcción para obras públicas. consultoría, Compra consultoría cemento, profesional. compra clavos, compra uniformes para los policías, uniformes para los médicos, compra material quirúrgico, medicinas, combustible, papel, internet, luz, agua. ¿Saben qué compra, qué cosas compra el Estado? Todo. ¿Y a quién le compra? A empresas A las privadas. empresas, pues. A las Ujú. empresas, a las empresas. O sea, el Estado necesita que haya empresas, claro, tanto como el Estado, como las empresas necesitan que exista el Estado. Y se necesitan, absolutamente. Entonces hay una interacción permanente. Esa actividad empresarial va a dar a luz recursos públicos, tributarios. Ah, entonces, esos recursos tributarios no los estudia el derecho financiero, por tanto, no hay relación. Podría pensarse. Pero luego de que se reciben esos tributos, van a pasar al Tesoro Público. Y luego de pasar al Tesoro Público, ¿qué va a pasar con esos recursos? Se gastan Se van a gastar. ¿Y el gasto público dónde se estudia? en el derecho financiero. Listo, señorita Castañeda, me encantó. Le agradezco mucho por su participación. ¿Se dan cuenta cómo una pregunta puede ayudar a aclarar? Las preguntas aclaran, señores. Entonces, por eso valoro las preguntas. Cuando ustedes tienen una duda, yo voy a tratar de resolverla para que todos los demás que no han planteado la duda, aunque lo han pensado, también aprendan. ¿Ok? Pareciera como una puerta de una casa, doctor. En el caso de los tributos, solamente una puerta Ya. donde se refieran a cómo son, en este caso, contribuciones por parte de los contribuyentes netamente de impuestos, dados de sus empresas, directamente entran, pero a la hora de entrar ya pasan por el derecho financiero para saber cómo ser utilizados en el sector público. Para saber cómo ser utilizados. O destinados. Mm, ya. El derecho financiero es la especialidad que va a estudiar la forma en la que el Estado regula la forma del gasto. Entonces, las normas del gasto la va a dar el Estado, efectivamente. Y en algunos casos lo va a dar a través del Parlamento y otros casos a través del Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuáles son las normas que aprueba el Parlamento sobre materia financiera? La ley de presupuesto público, la ley de equilibrio financiero, son las normas que se van a aprobar en el Congreso. También la cuenta general de la República se aprueba en el Congreso. Las demás normas las va a aprobar el MEF, porque son normas de inferior jerarquía que van a seguir la misma suerte, el mismo lineamiento que da la ley de presupuesto, sí. La ley de presupuesto no establece las fuentes de financiamiento. La ley de presupuesto asigna el gasto. Esto lo vamos a ver probablemente en la semana 7 u 8. La ley de presupuesto dice en qué se va a gastar el dinero. ¿Y de dónde entonces analizamos la ley de las fuentes de ingreso de los recursos públicos? En la ley de equilibrio financiero.
¿Qué idea les da el concepto de equilibrio financiero? No lo googleen, ¿ya? No lo necesito. Quiero que Un me punto, digan su idea. un punto medio entre lo que no es superávit ni lo que es déficit. Ah, ya. Equilibrio entre ¿Alguna teoría? gasto e ingreso público. Ujú. Más sencillo así. Más sencillo así. Ese es la ley de equilibrio financiero. Entonces, ¿qué cosa hace la ley de equilibrio financiero? Primero dice, ¿cuánto hemos recaudado? Tanto. ¿Cuánto pensamos recaudar? Tanto. ¿Cuánto tenemos por ingresos directamente recaudados? Tanto. ¿Cuánto tenemos por ingresos de actividad empresarial del Estado? Tanto. ¿Cuánto tenemos por venta de activos del Estado? Tanto. ¿Cuánto necesitamos, por ejemplo, no? 145.000 millones. Listo. ¿Cuánto necesitamos? 165.000. ¿Qué hacemos? Dice el gobierno. Deuda. Está fácil, deuda. Nos faltan 20.000 millones. Endeudate. ¿Y qué logramos? Equilibrio financiero. Lo óptimo sería todo lo que hemos recaudado, eso vamos a gastar el próximo año. Y no recurrimos a la deuda. No. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque va a haber instituciones públicas, personas que necesitan que se gaste en ellos, pero no tener recursos. Ustedes dicen, ¿a quién le quito? Ah, ese hospital que se iba a hacer, ya no lo hagan ese hospital. Esa carretera de allá, ya no hagan esa carretera. Estas comisarías y las ambulancias, ya no las compren. Porque no tenemos recursos. Ahí es el problema, ¿no? ¿Cómo elegimos a quién le damos y a quién no? Se supone que lo hace el Congreso. El Congreso lo hace sobre la base de sus intereses también. El congresista de la región Puno quiere su colegio. Hay que darle, pues, ¿no? Porque tiene mucha fuerza política, es de nuestro partido, o si es que no va a ser así, pues la gente de Puno se va a alzar en protestas. Así se analiza el tema del presupuesto, lamentablemente. Ok, seguimos. Con el derecho de la banca, ¿se relaciona o no? Señor Sánchez, cuénteme. Sí, doctor. Se me ocurre que será la inversión que realiza el Estado en, en los sistemas financieros, en los bancos, para el otorgamiento ¿Ah? de créditos a tanto a personas naturales como personas jurídicas. ¿El Creo que Estado uno... invierte? ¿El Estado es quien hace la inversión? Sí, creo que sí, es el que hace la inversión. Se me ocurre reactiva. O Es sea, un caso excepcional, que ni siquiera ha hecho la sí. inversión, sino el Estado se ha puesto como garante. ¿Para qué? Para que se disminuya el riesgo. Cuando el riesgo se disminuye, las empresas financieras otorgan créditos a una tasa más baja. ¿Qué va a pasar Ya. si esas personas no pagan? El Estado va a pagar. Por eso que el Ya. riesgo es tan bajo y por eso los créditos son bajos. Pero no quiere decir que necesariamente son recursos públicos, son recursos de diferentes índoles. Pero no pasa exactamente por ese lado. Digamos que ya habría una relación, sí, pero es excepcional, ¿no? No es que toda la vida pase eso, no es que tenemos pandemia a cada momento. Pero me parece interesante su lógica, señor Sánchez, y se le agradezco. Cuénteme, ¿qué es el derecho de la banca? No lo googleen, por favor. No necesito eso. Necesito que me digan lo que ustedes crean. Señor Villavicencio, El derecho bancario regula regula, la intermediación financiera, ¿no? O el sistema regula, financiero, ¿no? regula. O estudia, ¿no? Si es que vemos desde esa posición, Sí ¿no? lo va a encontrar, sí lo va a encontrar como regula. Ujú. Pero es que eso no es verdad, pues. ¿Quién regula? La ley orgánica del sistema financiero de la SBS y de las AFPs, así se llama toda esa norma. Esa norma es la que regula. Pero el Ah, derecho, ya. no, el derecho estudia, analiza. Ok. Entonces, efectivamente, ¿qué cosa es la intermediación financiera? Dígame, señor Villavicencio. Quería comentar lo que justamente estaba preguntando, la Ajá, vinculación que hay con el derecho bancario. ajá. Se me ocurre que cuando, bueno, parte de los ingresos del Estado son, por ejemplo, las transferencias, ¿no? Estas transferencias son realizadas desde otro país o por otro estado o incluso por Mm, privados, ¿no? O empresas transnacionales a veces, ¿no? Entonces, estas donaciones de dinero, yo creo que también ahí sin duda entra la parte del sistema financiero, ¿no? Al haber una mm. transacción bancaria, ¿no? Ok, Y sería una forma ahí tal vez una específica, fuente de ingreso, ¿no? cercana, Claro. ok, pero no va tanto por ahí.
¿Por qué El existe el sistema? impacto de repente entre, bueno, el sistema bancario como estudia, digamos, toda esta parte de cómo, por ejemplo, hay instituciones estatales que regulan el sistema financiero y cómo impactan en ello, ¿no? ¿Cómo impactaría, mejor dicho, en el gasto y ingresos públicos? Ya, vamos a ver De eso. acuerdo a esa regulación también. Ujú, vamos a ver eso. A ver, señores, ¿por qué existen los bancos? Bueno, Una idea. básicamente para el ahorro, ¿no? Para asegurar Je- nuestro capital, mantenerlo seguro o invertirlo también puede ser. Ya. Otorgar Moviliza la préstamos. economía también, ¿no? Perdóneme. Dinamiza la economía también al generar, Ajá. digamos, superávit de ingresos a los privados para que puedan, digamos, adquirir bienes y servicios a través de préstamos. Entonces ahí hay Entonces no una es superávit. dinamización, ¿no? Entonces no es superávit. El préstamo no genera un superávit. El préstamo Claro, genera sí, una lo dijo mal. obligación a futuro. Básicamente que tengan más ingresos, ¿no? De lo que no tienen, para que Que puedan, tenga fuentes de financiamiento. claro, también. Fuentes de financiamiento, no ingresos. ¿Por qué? ¿Está vendiendo Ah, más a ya través del veo. banco? No, no está vendiendo más a través del banco, pero tiene como financiar el gasto. Ya hemos dicho que financiar quiere decir asumir la fuente de ingreso, asumir el gasto, de dónde, cuál es el origen de esos recursos. Entiendo que Entonces, los ingresos no son fuentes de financiamiento. Eso es lo que usted n- indica. no, 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 no. Yo estoy diciendo que el préstamo no es fuente, no es un ingreso. Ah, El ya préstamo veo. no es un ingreso. O sea, no es una Claro. venta. El préstamo es una obligación a futuro. Es una obligación a futuro. ¿Inmediatamente suple y me da cubre una necesidad? Sí, de manera inmediata, pero no estoy teniendo un ingreso, estoy teniendo un préstamo, una obligación que se va a Mm, cumplir en el futuro. ya veo. Los Ok, ingresos de capital, que son parte de los ingresos del Estado, ajá, tenía entendido, al menos me parece que me he equivocado, tenía ajá. entendido que era de parte, digamos, de todo esto de la venta de activos, las ganancias, digamos, en general que tenga el Estado, ¿no? De sus De recursos, la ¿no? De venta de su activos, patrimonio, ¿no? Pero venta de los bienes. préstamos entonces directamente no puede ser, ni para el Estado tampoco, ¿no? Un ingreso No, de capital, ni ingreso de ningún tipo, ¿no? no, 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 Ok, no, 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 no el préstamo es una obligación a futuro. ok. Que El genera préstamo deuda es una pública, obligación a claro. futuro. Genera deuda y además tiene límites, tiene características. El Sistema Nacional de Endeudamiento regula ese procedimiento, ¿no? Ah, Entonces, pero comprendo. no es que, si no, yo recurriría a esos ingresos todos los días. Ingreso por préstamo. Ay, y ya no lo pago. No, tengo que pagarlo. Y tengo que pagar con intereses, lo cual es más preocupante todavía. Claro. Ok, a ver, ¿cuál es entonces la relación que existe? El derecho de la banca es la especialidad de la ciencia jurídica que estudia la actividad de los bancos en su labor de intermediación financiera. ¿Qué es la intermediación financiera? Es acercar a las personas que tienen excedente de dinero a las personas que tienen carencia de dinero. ¿Para qué? Para que se le brinde este recurso a los que son carentes de dinero por la entrega, el ahorro de los que tienen excedente. Entonces, en medio de esos dos, del que no tiene dinero y el que sí tiene, está el banco, captando ahorros y generando préstamos. Eso es intermediación. Ustedes dirán, más fácil, mejor saquemos a los bancos y que el que tiene dinero le preste al que no lo tiene. Es peligroso porque pueden cobrarse tasas de interés de usura. Ustedes ya conocen los préstamos gota a gota. Es peligroso porque no se conoce el origen de esos recursos ni el destino. Puede estar ingresando al sistema dinero, pues, fruto del secuestro, fruto de extorsión y qué sé yo, narcotráfico. En cambio, cuando esté en el banco es más fácil de analizar cuál es el origen. Entonces, todas estas revisiones nos permiten saber que la actividad bancaria va a facilitar la actividad económica. Porque el que no tiene dinero y pide un préstamo y ya lo tiene, ¿qué va a hacer con ese dinero, señores? ¿Lo va a guardar? Puede invertir del todo. Gastar. Gastar. Inversión puede considerarse comprar un televisor o pagarse el curso de la universidad, ¿no? La mensualidad de la universidad. Cualquiera de esos, gasto o inversión para efectos económicos, más o menos se equipara a lo mismo. Es cierto, la inversión debería generar retribución, una compensación, una ganancia, pero se analiza así. ¿Ok?
Entonces, estos efectos de las finanzas en nuestra economía son positivos. Si las empresas no venden, pues no hay recursos. Porque las empresas venden y generan tributos. Si las personas no compran, no generan tributos para el Estado. El Estado se queda sin dinero. Y si el Estado se queda sin dinero, ¿qué pasa? No invierte. ¿Y qué es invertir? Gastar en el mercado, es decir, comprarle a las empresas. ¿Y comprarles qué cosas? Balas para los policías. Ah, seguridad ciudadana. Me interesa a mí también. Yo como ciudadano me interesa que el policía tenga balas, tenga patrulla y tenga gasolinas. Gasolina, perdón. Entonces, estos conceptos nos muestran la relación que existe entre el derecho financiero y la banca. No se va a poder financiar el Estado peruano si es que no existe un sistema financiero que le permita a las empresas, a las personas y al Estado gozar de ese dinamismo económico. ¿Preguntas? ¿Con el derecho civil se relacionará? Claro, en el caso de que las relaciones, digamos, económicas o comerciales que realicen los privados mediante contratos, ¿no? Regulados por el código, por el derecho civil, sirven, digamos, para que puedan, digamos, tener ingresos, ¿no? Los privados. Y con ello el Estado pueda, digamos, recaudar a partir de ahí. Bueno, esto sería más con el derecho tributario que me doy cuenta, ¿no? Ujú. Sí. Y eventualmente con el empresarial, ¿no? Pero el impacto, digamos, que realice, no, el gasto que realicen los consumidores a partir de relaciones contractuales, generaría, yo creo, un impacto negativo o positivo en cómo el Estado tiene que manejar, por ejemplo, el gasto público, ¿no? Pero Si sería la más econ- empresarial, ¿no? También, ¿no? Si la Sería economía más va empresarial. mal, porque los privados de repente están gestionando mal, digamos, esas relaciones contractuales, o la economía en sí funciona mal, pues el Estado tendría que también limitarse en el gasto público, ¿no? Para poder de repente, mm, se me ocurre de repente el BSRP tiene que de repente quizás utilizar otro tipo de fuentes o inyectar de repente a la economía otro tipo de fuentes, ¿no? Para poder No solucionar ese puede, problema, ¿no? no puede, no puede. El gasto público se financia con los recursos que cautela el Tesoro Público. Ah, El claro. Banco Central de Claro, las Reserva normas no lo permiten, ¿no? Sí, tienes cautela razón. recursos que sirven para las reservas. Y Claro. esas reservas, ¿para qué sirven? Para que se emita dinero. El dinero vale, tiene valor por las reservas que el Banco Central cautela. Pues en lugar de que nosotros estemos pagando con oro, con joyas, con petróleo, pagamos con billetes que el Banco Central de Reserva emite diciendo, esta es la riqueza que tengo en mis bóvedas. Lo muestro en relación a unos certificados que se llaman moneda al portador para que tú los gastes, para que la gente lo gaste. Ah, ok. Así funciona. Señorita Cataño. Doctor, yo lo interpreto más como también menciona mi compañero el tema de los contratos, la Ajá. formación de las relaciones jurídicas patrimoniales que, digamos, le otorga a las partes acordantes seguridad, Ujú. seguridad jurídica por un lado, y también saber que en caso de incumplimiento van a tener consecuencias. Y esta coercibilidad del derecho, ¿no? Que van a tener que, digamos, no sé, eh, compensar los daños y perjuicios que se puedan causar entre ambos. Hay obligaciones de naturaleza civil que se contraen a partir del Estado, las empresas y demás, ¿no? Sí, ahí estamos forzando un poquito. La relación que existe entre el derecho financiero y el derecho civil está un poquito forzada. No, no es muy natural. Es por eso complicado, ¿no? Más agarra sobre el aspecto empresarial, más agarra tal vez sobre el aspecto tributario, porque civil, sí, pues, o sea, finalmente cuando hacemos una contratación va a tener un contexto de orden civil hasta cierto punto y luego entrará el tema de orden estatal, ¿no? El público. Ok,
¿Por qué lo he considerado? Porque yo creo que ustedes vean cómo analizamos, de qué manera obtenemos un raciocinio. No siempre tiene que ser estricto, ¿no? No siempre tiene que ser tan estrecho. Si les digo, por ejemplo, en materia laboral, no hay materia laboral relacionada con la materia financiera, ¿no? Y no por eso está ajeno al derecho, no, pues no, simplemente no se da. Preguntas, señores. Lo que justamente mencionaba, doctor, Ujú. que con la vinculación con el derecho civil forzado, eh, en realidad ahí hay normas especiales que regulan, digamos, la contratación que realiza el Estado con los privados, ¿no? Son Claro. normas especiales, ¿no? Entonces el Código Civil como que quedaría en caso, digamos, de No, claro. supletoriedad nada más. Es la ley de contrataciones con el Estado. Hay una Claro. ley específica que analiza el tema de contrataciones. Ahora, ¿estas contrataciones con el Estado se relacionan directamente con el derecho financiero? No exactamente. Sí, La como que forma del muy gasto. alejado, ¿no? La forma del Ujú. gasto. Ok, ya, la forma del gasto. Ahí, ¿no? Pero hasta ahí nomás. Ahí nomás. ¿Por qué? Porque las contrataciones con el Estado contrata y dice, a ti empresario te voy a comprar uniformes, a ti empresario quiero que construyas un edificio, a ti empresario quiero que hagas una carretera. Entonces, te voy a pagar el dinero con estos recursos que tengo financieros. Ok, ahí entra la relación, ¿no? Pero son contrataciones con el Estado, ¿no? Obedecen a una Mm. serie de procedimientos, mecanismos de selección para buscar el mejor postor con calidades, tanto en el bien que se está o servicio que se está otorgando y el precio que se está fijando, ¿no? Esa es la idea. Entonces, no siempre vamos a encontrar una relación pues demasiado estrecha, ¿no? No siempre vamos a encontrar una relación muy cercana. Será también porque abarca tantos temas que es muy complicado que directamente atañe a ese apartado. Por ejemplo, respecto a los títulos valores, doctor, también habría una relación directa, o no directa, sino indirecta, sobre todo a la materia del dinamismo Muy económico que se relativo, puede mover. muy relativo. Sí, yo lo vi bastante entonces. Un título valor es un mecanismo por medio del cual se garantiza una obligación. Digamos que para algunos aspectos de contrataciones con el Estado se utilizan algunos títulos valores y que esto luego son fuente de financiamiento para garantizar los recursos públicos. Ok, En esos casos. pero ahí jalamos pues de la oreja el tema, ¿no? Forzamos un poco la jugada. No es tan natural, ¿no? Como las otras especialidades que hemos visto. Doctor, en ese caso, ¿cuál sería la relación más estrecha con el derecho civil? No me queda claro. O sea, ¿cuál sería un ejemplo más evidente? Y hay contratos de naturaleza civil que tienen efectos en las fuentes de financiamiento del Estado. Ahí no se ocupen mucho, ¿eh? No se ocupen mucho porque estamos forzando, vuelvo a decir, estamos Doctor, forzando. Ujú. doctor, disculpe, pero, ¿sabe? Sí podemos encontrar una relación y en sus A propias ver. palabras, porque hace rato cuando estábamos que hablábamos sobre la relación del derecho financiero con el Ujú. derecho, uy, se me fue, eh, donde hablé yo, o sea, ¿puede volver por favor la diapositiva anterior? ¿Poder verlo? A Se me ver, a fue. ver, a ver. Derecho empresarial, seguro. Ah, exacto, exacto, sí. Usted hablaba Ya. un poco en la explicación, decía que sobre el Estado que se vale, por ejemplo, de la propiedad como medio de protección. Entonces, Ah, ok. ahí podemos hablar de una relación clarísima con el Mm, derecho civil, porque el derecho civil es, la propiedad es una institución que se regula y que se estudia, y sobre todo se regula, claro, está dentro del derecho civil, pues entonces creo que lo más Claro. próximo, aparte de lo que mencionó usted, sería la propiedad, por ejemplo. Hay mucho más ahí, o sea, yo le hablaría Ujú, del nombre, ¿no es cierto? claro. Del establecimiento de una persona jurídica, o sea, sí, podemos forzar, pero estamos forzando. O sea, Ujú. no es una relación muy natural. ¿De qué hay? Claro que va a haber, siempre va a haber, pero así tan natural como con otras especialidades, pues no la hay tan directa. Pero sí, sí la hay. Sí la hay. Doctor, usted mencionó que hay ciertos contratos de naturaleza civil al momento de realizar el gasto público, Ajá. pero eso no era como usted indicó anteriormente que realmente se regula por la ley de contratación pública, Usted o piense, por ejemplo, realmente es, en un contrato de alquiler. de arrendamiento, claro. Ujú. El contrato de alquiler donde el Estado, si bien es cierto es el Estado, acude Ujú. como un particular. Ya veo. Sí, eso tenía la duda, Acude como un porque sí hay particular. relaciones, digamos, Gasto, ¿no? de donde no utiliza su jus imperium, pues, Sí, sí. como el que Va como menciona. un Ok. particular. Claro. Por eso, le estoy diciendo, estamos forzando un poquito, estamos buscando ahí los 5 pies al gato. Sí, es nuestro trabajo finalmente, pero hay especialidades que tienen una naturaleza mucho más evidente, ¿no?
Ok, límites a las leyes financieras. En primer lugar tenemos a la Constitución. La Constitución entonces es un límite en la materia financiera totalmente. ¿Por qué? Porque es una norma de superior jerarquía y ninguna ley de inferior jerarquía puede contravenir de ninguna manera la Constitución, pues, ¿no? Contenido constitucional tiene que obedecer o tiene que hacer obedecer a las normas de inferior jerarquía en su contenido. Entonces, nunca jamás una ley podría contravenir lo que dice la Constitución. Con lo cual le ponemos un marco al legislador. El legislador ya no puede hacer lo que quiera. El legislador va a tener que someterse al contenido constitucional. ¿Correcto? Los principios. Los principios del derecho financiero son un límite también. ¿Qué son los principios, señores? Mandatos de textura abierta inacabados que reflejan un mandato de optimización que no tiene como tal una descripción concreta, sino es un ideal o una finalidad a alcanzar, más que directamente un mandato cerrado como una regla que te da un determinado procedimiento o delimitación en tu mecanismo de actuar. Ya. ¿Y Por ejemplo, quién la buena hace fe los principios? tiene un montón de definiciones o un montón de agregados. Por ejemplo, actuar de manera diligente, ser transparente, ser leal en una etapa prenegocial, que es más que todo un ideal en el cual se llega en este caso a positivizar en el apartado constitucional. Bueno, no es necesario que sea positivo. El principio existe por encima de la ley. ¿Por qué el principio existe por encima de la ley? Porque describe la naturaleza de las cosas. El principio describe la naturaleza de algo. Eh, Cuando nosotros analizamos un objeto, una persona, una relación, siempre hay principios, hay fundamentos, hay elementos sustanciales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué diferencia una persona de un cadáver, señor? Uno está vivo y el otro está muerto. La vida, Uno es sujeto de derecho, el otro es objeto de así derecho. es. La diferencia entre ambos elementos es la vida. Es un elemento sustancial, es un principio del ser humano. El ser humano cuando pierde la vida deja de ser ser humano y pasa a ser un cadáver, un cuerpo, un objeto. Ese es un principio. Describe la naturaleza de las cosas, la sustancia, la esencia de algo. Entonces, los principios para ser considerados requieren de que estén regulados por la ley, requieren que estén reconocidos en la Constitución. Como principios, directamente en la teoría jurídica se utiliza esa nomenclatura, pero yendo antes de eso, en todo caso, valores, ideales que uno considera importantes predecesores a una etapa de reconocimiento estatal, porque en base inclusive a lo que es un derecho en sí, se presupone una existencia preestatal. Siento que Ya, podría pero usted evocar más al tema de lo que es un ideal, un valor en este caso, más que como tal principio. O es que bueno, el ideal es una construcción subjetiva. En cambio, el principio describe la esencia de algo. ¿Quién crea los principios? ¿Quién crea los principios? el La ser humano, sociedad, el social. la sociedad me imagino. Si es la sociedad, podríamos Claro, crear en el campo principios. jurídico, ¿no? No, obviamente estamos hablando del campo. Ujú. Si es la sociedad, podríamos crear los principios que querramos, ¿no? Y así ponerle límites al Sí. legislador, los que querramos. La doctrina, en ese caso, digamos, está más cerrado, digamos, el campo de creación, ¿no? Ya. Entonces, a mí se me La ocurre elaborar un naturaleza, libro y claro. plantear un principio y tiene que acatarse porque yo lo digo. No, no es No, vinculante, pues yo creo que más justamente bien es sería electrivo. concordante. No sé, adelante, Guillermo.
No, pero justamente, no, era respecto al tema de doctrina, nada más y que como tal no es vinculante, pero acá estamos viendo algo que es antecesor al tema jurídico en ese caso. O sea, es cómo entendemos por qué fue creado como tal, bajo qué razonamiento o bajo qué experiencias específicamente. Ujú. Sería más que todo un apartado de experiencias, o sea, empírico, más que algún tipo de razonamiento netamente legal, doctor. ¿Y de Ahí quién? iría Esa. el conjunto de vivencias del ser humano que por medio de la prueba y el error arribó a una conclusión mayoritaria a lo largo del Pero, proceso histórico, en este caso, por eso de su existencia como tal, como ser social. pero, claro, pero ¿quién determina Ahora, ¿quién determina? la Ya en un, existencia? ¿Quién determina los límites? el juez en este caso, en estos instantes o en esta actualidad, el juez, Pero, qué límites tiene pero ¿por qué ese tendríamos, derecho? o sea, el juez determina los principios? Actualmente es lo que más está en boga en lo que respecta a la ciencia jurídica en este apartado constitucional, o al menos lo que mayoritariamente se está pensando, se está aplicando. Pero el juez se tiene que limitar a interpretar la norma a un caso concreto, no a Eh, delimitar principios. de hecho, justamente ahí viene esa nueva crítica que se le hace al neoconstitucionalismo al respecto. ¿Por qué darle tanto poder al juez? Y ahí hay una colisión muy grande entre diversos sistemas jurídicos que tienen perspectivas muy distintas sobre la evolución del derecho de manera, de manera tradicional o de manera dinámica o evolucionista. La teoría del árbol vivo, por ejemplo. Pero claro, es un Ujú. apartado ya específico, una materia que es la constitucional. Pero en este caso, pues sí, ¿cómo entendemos el nacimiento de este principio? ¿Bajo qué fórmula, bajo qué estado actual? ¿Bajo una separación de poderes estrictamente a cada función de cada órgano público en este caso? ¿O verlo como ahora se está discutiendo sobre una capacidad amplia en las facultades del juez? Evidentemente, cada uno tiene una consecuencia positiva como negativa. De hecho, actualmente se ve en casos específicos, por ejemplo, el tema del tema del aborto en Estados Unidos y la Corte Suprema. Pero esos temas que van más allá, temas morales, que es relevante en su tópico, ¿no? Y Pero en aquí otro estamos viendo sistema temas como que... jurídico, señor Darre, y en Ujú, sí, otro sistema jurídico, y en una Corte Suprema que tiene otro tipo de connotaciones. otro razonamiento, No, efectivamente. aquí no, aquí no. Doctor, Al si juez me no le permite, podríamos decir, sí, sí, señor Villanueva. claro, Adelante, doctor. me parece, yo creo, que más bien es el desarrollo que hace la doctrina a través del tiempo, pero no solamente de un solo autor, sino que a Ujú. través de los siglos o de la cantidad de tiempo que lleve, digamos, una disciplina jurídica determinada, pues hay un sector importante o mayoritario de la doctrina que más o menos establece ciertos parámetros o pautas y dentro de ellos los principios para poder, digamos, definir tanto cuáles son esos principios y también el alcance o el contenido que tenga cada uno de ellos, ¿no? Pero lo más seguro, jurídicamente hablando, sería que se positivice, ¿no? Al menos hasta donde yo he visto en varias ramas del derecho que he visto ya, digamos, hasta el momento, pues, por ejemplo, en sede constitucional, el principio de proporcionalidad está, digamos, expresamente contemplado en la Constitución, ¿no? En el derecho laboral, por ejemplo, hay normas hay principios, mejor dicho, en la Constitución que sí están expresamente establecidos, ¿no? Incluso en la ley también. Y por eso Y tienen valor, eso les da el valor. claro, el valor en realidad es algo que antecede, ¿no? Mm, En el caso, por ejemplo, del derecho laboral, por poner un ejemplo, los principios fueron naciendo también poco a poco, incluso desde su origen, ujú. porque estaban regulando o estudiaban, mejor dicho, ¿no? Una situación particular, ¿no? Que es la relación subordinada de la relación de trabajo que era una relación asimétrica, ¿no? Que era muy diferente, Ya, digamos, a lo que el regulaba el principio derecho intuitivo, civil dice entre usted. iguales, ¿no? Claro. Ya. Entonces, a partir de ahí, los principios son parte, digamos, o son características propias que tiene cada rama del derecho, ¿no? Y que los diferencia de cada uno, ¿no? Es su Cada esencia, rama, digamos. cada regla, Es la exactamente. esencia de cada rama del derecho y ¿Alguien ahí viene el crea el desarrollo, ¿no? principio? Nadie crea el principio. Claro, viene desde los El hechos, digamos. principio es una descripción de la realidad social. Exacto. El principio es la esencia y la naturaleza de la relación social. Como el ¿Qué derecho hace el penal, ¿no? doctrinario? ¿Qué hace el doctrinario? El doctrinario reconoce su existencia.
Claro. El doctrinario evidencia y dice, mira, por estos argumentos, este principio existe. ¿Lo he creado yo? No lo he creado yo. Estoy haciendo que se reconozca por el análisis lógico jurídico que estoy esbozando. Eso hace el doctrinario. ¿Qué hace entonces el principio? Señala la esencia, la existencia, la naturaleza, el punto de partida, el origen, el fundamento de algo. Y en este caso es de la materia jurídica, ¿no? Será una especialidad jurídica, será a lo mejor un principio en las relaciones de tal característica, en materia penal, materia civil, materia laboral, tributaria, administrativa. El doctrinario no hace otra cosa que reconocer su existencia. ¿Y la ley? ¿Necesita que la ley lo establezca? No. ¿Para qué? El principio no existe porque la ley le manda. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que el principio es un límite a la ley, ¿cómo vamos a decir que el límite a la ley se encuentra en la ley? Claro, Si el normalmente límite a como la ley, mínimo en la Constitución, pues, ¿no? O en tratados internacionales. Y tampoco eso, le ¿no? diría yo, tampoco le diría yo. ¿Por qué? Porque la Ujú. Constitución se convertiría en una declaración de principios de todas las materias, y no es el objeto de la Constitución. Sí. La Constitución lo que quiere es establecer la forma de organización de un Estado. Entonces, estos principios, ¿qué cosa están haciendo? Estos principios están dándole marco a la ley, límite a la ley. Si yo le digo que el principio está en la ley, agarro la ley y lo modifico, pues. El principio lo pongo un poquito más grande por aquí, un poquito más corto acá y lo modifico. Y ya el principio dejó de ser principio, sí. Y pasará a ser una regla. No podría ser. Los principios son los límites a la ley. Por tanto, estamos hablando de la esencia, de la naturaleza de las cosas, el punto de partida, el origen, el fundamento. ¿Ok? Preguntas, señores. ¿No es maravillosa la ciencia jurídica, señores? ¿No es lo mejor que han podido hacer en vuestras vidas estudiar derecho, acaso? No sé si les da tanto placer estudiar el derecho como a mí enseñar. Espero que sí. La verdad que el aporte que usted realiza, doctor, desde la perspectiva, digamos, del derecho como ciencia, me parece muy enriquecedora. Normalmente, digamos, Gracias. algunos docentes, pues sí, son un poquito más normativistas, digamos, ¿no? Y me Mm, parece que es a veces muy importante tener esa base científica o de análisis, digamos, para poder profundizar mejor en las normas también. claro, la Es norma un tiene que ser complemento, respuesta al contenido claro. científico. Y a veces no lo es. No, la mayoría de las veces no lo es. Es simplemente la antojadiza visión que tiene el legislador de qué es lo que quiere hacer. Entonces ahí va el fundamento jurídico que debe ser. Ok, señores, hasta aquí vamos a quedarnos hoy. Nos quedan unos minutitos, pero ya no quiero abrumarlos más con este análisis. Ya estamos viendo este tema de la Constitución y los principios y vamos a quedarnos en esta diapositiva. Nos toca entonces la diapositiva para la semana siguiente, para que lo recuerden. Espero que revisen también sus contenidos. La diapositiva 4, ¿ya? Nos toca la 4, aunque nuestra sesión va a ser. Nuestras discusiones toman tiempo y eso está previsto, así que no se preocupen. ¿Listo, señores? ¿Preguntas, comentarios? Nada. Por favor, señores, participen en clase. Todos tienen deber y derecho a participar. Considero a los señores Espinosa y Arias que no han compartido su video. Por favor, háganlo siempre, ¿sí? Estoy considerando eso como parte de la participación. Buenas noches, señores. Cuídense mucho. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Ujú. Hasta Buenas luego. noches.